Hola chicos y chicas, este video va a ser la parte 2 sobre feudalismo, ¿no? Que ya trabajamos en el otro video, esto vendría a complementar eso. Para empezar, en la sociedad feudal existía una jerarquía, ¿no? O escala de grupos con distintos grados de poder político y económico. Una organización estamental, denominada así porque estaba justamente dividida en tres estamentos o clases, que en esa época se llamaban estados u órdenes. Los estamentos eran grupos sociales en los que una persona quedaba incluida desde el mismo momento de su nacimiento con una manera de vivir característica. Según esta división existía la nobleza, que guerreaba, los eclesiásticos, que rezaban por la salvación de las almas, y los trabajadores, campesinos y artesanos, que proveían a la sociedad de los bienes que necesitaba. En la cima de la pirámide social de la Edad Media se encontraba el rey, pero, como ya sabemos, su poder solía ser muy limitado, era un noble más entre otros nobles, en realidad. Así que vamos con el primer grupo, ¿no? La nobleza. La nobleza, integrada principalmente por los señores feudales, era uno de los estamentos privilegiados de la sociedad medieval. Cada señor comenzó a ejercer el poder local en su señorío con las funciones que correspondían al rey. Cobraban impuestos, aplicaba justicia, defendía el territorio con un ejército propio. Era habitual que los señores no pagaran impuestos al rey. El poder de los señores se afianzó en el siglo XII, cuando, aprovechando la debilidad de los monarcas, convirtieron en bienes personales y hereditarios los feudos que habían obtenido. El feudo así dejó de ser una compensación por un servicio y se convirtió en patrimonio privado de los señores. La principal actividad de la nobleza era la guerra, por medio de la cual se podía obtener fama, riqueza y tierras. Para prepararse en el arte del combate, digamos, los nobles educaban a sus hijos en las técnicas de la guerra desde una edad temprana. Cuando cumplían la mayoría de edad, los jóvenes nobles eran nombrados caballeros. ¿Dónde vivían los nobles? Bueno, residían en los castillos, que en un principio tenían una función defensiva. Eran grandes estructuras hechas por lo general de piedra, con murallas, altas torres y en ocasiones fosos llenos de agua para evitar justamente que las tropas enemigas se acercaran demasiado. En el interior del castillo y sus murallas había graneros, capillas, bodegas y amplias salas que eran utilizadas para dar banquetes, por ejemplo. Sin embargo, un castillo podía ser un lugar bastante incómodo para vivir, sobre todo si lo comparamos con una vivienda actual. El nivel de higiene era muy bajo y el principal problema era el frío. Las paredes de piedra no conservaban el calor interno y, como no había cristales en las ventanas, no usaban vidrio, el viento pasaba a través de las habitaciones enfriando todo. El segundo grupo, ¿no? El segundo estamento que vamos a ver es el del clero. Este otro grupo privilegiado de la sociedad feudal era justamente los que oraban, es decir, los miembros de la iglesia o clero. En una sociedad tan marcada por la religión, su influencia era muy grande. Durante la época feudal, la iglesia cristiana adoptó algunas características similares a la de los señoríos. La institución eclesiástica se hizo muy rica con tierras entregadas por los reyes y por particulares que se las dejaban en herencia para mostrar arrepentimiento de sus pecados y facilitar la salvación de sus almas, ¿no? En teoría. En estas tierras trabajaban siervos, como la de los señores feudales laicos. Y otra fuente de ingresos muy importante fue el diezmo, es decir, la décima parte de las riquezas, que los campesinos estaban obligados a pagar. Era un tributo que se pagaba a la iglesia, básicamente. Aunque, en líneas generales, las personas de Europa Occidental viajaban poco durante la Edad Media, hubo un fenómeno justamente organizado por el clero que movía a miles: las peregrinaciones. Los cristianos peregrinaban a lugares considerados sagrados, como Jerusalén y Roma, entre otros. También existían reliquias, que eran objetos que tenían relación con alguna figura religiosa, como los huesos o la sangre de algún santo que se guardaban en una iglesia. Los lugares donde se alojaban las reliquias se convirtieron también en importantes centros de peregrinación. Y estos lugares que se peregrinaban, y estas peregrinaciones, también generaron justamente recursos económicos para la iglesia. Y el tercer grupo, digamos, o el tercer estamento de esta sociedad, serían los campesinos. El 90% de la población, justamente, no pertenecía a un estamento privilegiado, sino los que trabajaban la tierra, es decir, los campesinos.
La mayoría de ellos no eran propietarios de sus tierras, sino que vivían en un señorío y realizaban labores para los nobles o clérigos. Sin embargo, no todos lo hacían de la misma forma ni su situación era igual. Por un lado, estaban los siervos, que estaban totalmente sometidos a la autoridad del señor feudal. Había varias reglas y limitaciones que gobernaban sus vidas, como por ejemplo, no podían abandonar el señorío, o sea el feudo, y ni siquiera podían casarse a menos que contaran con el permiso del noble al que estaban sometidos. Además de todo esto, debían trabajar sin recibir ninguna paga por ello. Los hijos de los siervos heredaban su condición además, es decir, nacían siendo siervos. Por otro lado, existía un grupo de campesinos libres. Si bien algunos vivían también en el interior de un señorío y debían pagar un impuesto al señor, podían hacerlo con parte de su propia cosecha. Además, tenían la libertad de justamente cambiar de feudo en cuanto quisieran. Unos pocos campesinos libres, además, vivían en pequeñas propiedades independientes, llamadas alodios, que no dependían de ningún señor feudal y por lo tanto no debían pagar impuestos, salvo el diezmo. ¿Qué trabajos realizaban los campesinos? Y bueno, su principal actividad era la agricultura, ¿no? Que los abastecía de los alimentos que necesitaban y de los bienes que debían para entregar a los señores. Trabajaba toda la familia de sol a sol. El nivel de productividad y tecnología empleada era bastante bajo, ¿no? Muy pobre. Por ejemplo, como no empleaban abono, debían cultivar tan solo la mitad de una parcela, para que la otra mitad recuperase su fertilidad durante un periodo de descanso o barbecho. A pesar de las diferencias entre siervos y campesinos libres, en líneas generales, la vida de los miembros de ambos grupos estaban caracterizadas por la dureza del trabajo y por la escasez en las que vivían. Las casas en las que justamente habitaban eran muy sencillas y por lo general tenían una única habitación que era compartida por toda la familia, que incluía padre, madre, hijos, otros familiares. Había pocos muebles, todos eran fabricados por los mismos campesinos. La base de la alimentación era el pan y algunas legumbres, como por ejemplo lentejas, garbanzos. Además cultivaban hortalizas y frutas, como las uvas, con las que hacían vino, por ejemplo. A causa de la alimentación deficiente, de la mala nutrición y de la falta de higiene, las enfermedades podían causar estragos en las familias campesinas. La esperanza de vida en algunas regiones europeas era de 30 años. Esto no significaba que una persona de esa edad fuera considerada vieja o estuviera por morir. En general, la vejez llegaba a partir de los 50 años, y algunas personas podían alcanzar incluso hasta los 70 años. Sin embargo, la esperanza de vida era baja porque había un alto índice de mortalidad infantil, que disminuía entonces el promedio. Hasta acá, hoy, chicos, más o menos con esto cerramos para ver justamente los estamentos, los grupos sociales que conforman la sociedad feudal clásica, tradicional, conceptualmente hablando. Cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden escribir por mail o por los diferentes medios que disponemos. Suerte, chau chicos, chau chicas.